hablaremos sobre métodos de prevención ante el COVID-19. Hablaremos sobre las medidas preventivas contra este virus. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que circulan entre humanos y animales, causando enfermedades respiratorias. Este virus puede ser causa de enfermedades leves, como es el catarro común, hasta enfermedades graves e incluso la muerte. Pertenece a la familia Coronaviridae. A su vez, dentro de lo que es el género Beta-coronavirus, encontramos al virus SARS-CoV-2. ¿Cómo se transmite? La transmisión es por contacto directo, mediante gotas respiratorias, como al toser, estornudar o hablar. Pero también otra forma de transmisión puede ser por contacto indirecto, mediante fomites. ¿Qué son los fomites? Son objetos inanimados sobre los que se pueden depositar partículas infecciosas, por ejemplo, plumas, lápiz, celulares, mesas, escritorios. Por lo tanto, vamos a explicar qué es la transmisión a través de estas gotitas, llamadas también gotas de flush. Al toser o estornudar se eliminan saliva, pero aparte abundantes partículas virales. Por lo que tenemos que tomar en cuenta, las gotas pueden entrar en las superficies mucosas dentro de una cierta distancia. Sabemos que este virus tiene un peso que es hasta de 50 nanómetros de diámetro, por lo cual se recomienda la distancia de 2 metros para que haya menos riesgo de que se transmita este virus. Hay que tener muy en cuenta que la infección solo se da al tener contacto con superficies mucosas del ser humano, por ejemplo, a través de la mucosa de los ojos, a través de la mucosa oral o a través de la mucosa nasal. Entonces, el cubrebocas juega un papel determinante para reducir la probabilidad de los contagios. Si las dos personas que se ponen en contacto portan cubrebocas, el riesgo se reduce considerablemente. ¿Cómo es la transmisión por fomites? El individuo infectado esparce las partículas virales. Las partículas virales se van a sentar sobre los fomites que, como ya se dijo, son objetos inanimados. Las partículas virales van a permanecer en las superficies que no están desinfectadas. Por lo tanto, el riesgo potencial de contagio del virus se incrementa. Esto es muy variable, pero puede ser en los guantes desechables de 2 a 8 horas, en el aluminio 8 horas, en el cartón 24 horas, en el acero 48 horas, en el plástico de 2 a 3 días, en el vidrio 4 días y en la madera 4 días. Esto puede ser diferente a lo que aquí estamos mencionando porque tenemos que tomar en cuenta que existen factores ambientales como es la desecación, como son las radiaciones del sol, como es la humedad, etc. Bueno, vamos a hablar de cómo ocurre el contagio. La persona infectada estornuda y lanza moléculas del virus. Las moléculas se van a depositar sobre objetos que tenemos, por ejemplo, sobre nuestro escritorio, sobre nuestra mesa de trabajo, como puede ser una taza, puede ser el celular. Entonces, al tocar el objeto, el virus va a pasar a las manos del portador. Esta persona no está infectada, pero sí puede transmitir el virus. El portador va a tener contacto con otras personas. Entonces, si el portador del virus se lava las manos, la cadena de transmisión se interrumpe. De ahí la importancia del lavado frecuente de las manos. La nueva persona se convierte en nuevo portador. Cuando un portador se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces es cuando puede infectarse. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas. De los más comunes son la fiebre, el cansancio, la tos seca, el dolor de cuerpo o de cabeza. Síntomas probables puede ser el dolor de garganta, la congestión nasal, la diarrea, además de la pérdida del gusto y del olfato. Y como síntoma grave que indicaría ya neumonía puede ser la falta de aire. ¿Quiénes son las personas más vulnerables a desarrollar la enfermedad? Bueno, ya sabemos que las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas y personas que tengan alguna enfermedad previa, como puede ser una enfermedad respiratoria como el asma, el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipertensión, el cáncer y la diabetes. ¿Qué hago si tengo síntomas?
Bueno, la persona enferma deberá permanecer en un cuarto aislado y deberá recibir atención médica. Esta persona podrá ser atendida por alguien que tenga una buena salud y sin condiciones de riesgo, la cual puede realizar las labores de cuidado. Se va a limpiar y desinfectar toda superficie que haya sido tocada con frecuencia. No debemos de olvidar usar guantes desechables, cubrebocas y utensilios que faciliten la labor, así como lavar la ropa sucia y de cama, toallas de mano y de baño, y en particular tener mucho cuidado con aquellas utilizadas por la persona enferma. Ahora, ya habiendo mencionado cómo se transmite el virus, qué hacer si tengo síntomas, vamos a pasar a cómo puedo prevenir todo esto. No hay que esperarnos para ser sospechosos e implementar medidas preventivas. Las que se consideran imprescindibles para evitar el contagio son las enunciadas a continuación: el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, mantener una distancia de al menos 2 metros y evitar los lugares concurridos. Todas estas medidas se deben implementar sí o sí para evitar los contagios. Como vemos, son prácticas relativamente fáciles de llevar a cabo y que no representan un costo, a excepción del uso del cubrebocas, que más adelante vamos a ver cuál es el ideal. Vamos a desglosar cada una de estas medidas, empezando con el lavado de manos. Aquí hay que hacer énfasis en la palabra frecuentemente. No es suficiente lavar nuestras manos 1 o 2 veces al día. Hay que hacerlo de manera constante y sobre todo si estamos en lugares públicos y tocamos objetos que ya pudieron haber sido tocados por otras personas y así estar contaminados. También es importante tomar en cuenta que este lavado no debe ser únicamente con agua, se debe emplear jabón, ya que el jabón es el que va a desinfectar totalmente nuestras manos. El agua por sí sola no funciona como desinfectante. En caso de no tener esto a la mano, se puede hacer uso de un gel antibacterial para desinfectar nuestras manos, pero es más recomendable el lavado. Hay que colocar nuestra mascarilla sin dejar espacios entre la cara y la nariz. Muy importante que no nos quede suelta la mascarilla, porque si hay ranuras pueden entrar por ahí partículas infecciosas. No hay que tocarnos la cara, sobre todo si las manos no han sido desinfectadas previamente. También es importante que incluso aunque se esté haciendo uso de una mascarilla, al estornudar o toser, hay que taparse la nariz y la boca con el antebrazo. No hay que cometer errores como quitarnos el cubrebocas y toser o estornudar, ya que con esto solo estamos esparciendo las partículas infecciosas y provocando que haya una probabilidad mayor de contagios. No nos va a provocar ningún efecto adverso el toser o estornudar con nuestro cubrebocas puesto. Lo único que puede pasar es humedecer con demasiada secreción el cubrebocas, y aquí lo único que se debe hacer es cambiarlo por otro. También nunca se va a dejar de hacer suficiente énfasis en mantener una sana distancia de al menos 2 metros y de quedarse en casa en la medida de lo posible. En caso de no poder quedarse en casa por escuela, trabajo, se debe portar la mascarilla en cualquier lugar público y hacer uso de todas estas medidas que estamos mencionando en la presentación. Hay que evitar también los lugares aglomerados, sobre todo aquellos lugares muy reducidos y donde no es posible mantener una sana distancia, o incluso en aquellos donde veamos que no hay gente portando la mascarilla. Hay que procurar también no romper nuestra burbuja. La burbuja consiste en aquellas personas que viven en nuestro mismo hogar o con las que tenemos contacto frecuente en escuela o trabajo. También es importante tratar de no mantener contacto con personas que vemos nosotros que no están siguiendo medidas de protección y prevención contra este virus. Y una medida también importante en el hogar es mantener las ventanas abiertas. Esto no debe ser durante todo el día, con que sea durante pequeños lapsos de tiempo es suficiente para que haya un recambio de aire. Vamos a pasar ahora a cómo debemos lavar nuestras manos. Todo este proceso debe durar en promedio alrededor de unos 40 a 60 segundos. El lavado de manos es muy eficaz porque representa un arrastre mecánico de todas las partículas que pueden estar depositadas en nuestras manos. Vamos a desglosar cada uno de los pasos.
primero se deben mojar las manos y depositar una cantidad suficiente de jabón para esparcirla en ambas manos. Se debe empezar frotando las palmas y después cubriendo toda la superficie de los dedos, uñas, palma y dorso de la mano. Los pulgares. Aquí no es importante que se sigan al pie de la letra cada uno de los pasos, pero sí tomar en cuenta que se debe repartir el jabón en cada una de las partes de nuestra mano entre dedos, dorso y palma. Ya después de todo esto, nos enjuagamos las manos, las secamos con una toalla desechable y con esta misma toalla desechable cerramos el grifo. Es importante hacer esto porque si lo tocamos otra vez con nuestras manos, como ya vimos, puede funcionar como un fomite y volver a infectarnos. Ya después de hacer esto, nuestras manos son seguras para utilizar. Otra medida eficaz para evitar la propagación del virus es el uso del cubrebocas. ¿Cómo es que funciona este? El cubrebocas tiene una mayor capacidad filtrante de las partículas que van de salida que de las partículas entrantes. Es por eso que resulta crucial que ambas partes que están teniendo un contacto, y sobre todo si es cercano, porten el cubrebocas, para así reducir en la medida de lo posible la cantidad de gotitas de saliva que están siendo expulsadas. ¿Cuándo debemos usar este cubrebocas? En general, debe portarse la mascarilla en cualquier lugar público y sobre todo si tenemos contacto con más personas. El cubrebocas no funciona de manera indefinida. Es importante conocer que deja de funcionar cuando se humedece o incluso cuando estamos alrededor de 1 hora o incluso más en una conversación constante. Si sucede esto, es importante cambiar. Hay que evitar en la medida de lo posible tocar el cubrebocas, porque si estamos en un lugar público y algo se va a contaminar, probablemente va a ser el cubrebocas. En caso de que se requiera tocarlo para retirarlo, hay que primero desinfectar nuestras manos, ya sea con el lavado de manos o con gel antibacterial, y retirarlo de las ligas que se sujetan a nuestras orejas. El cubrebocas es una medida eficaz si se usa correctamente. ¿Qué debe hacerse? Como ya les mencioné, hay que lavarse las manos antes y después de tocarlo, porque puede estar ya contaminado con partículas infecciosas. Hay que comprobar que no esté dañado. Esto incluye que no esté humedecido, que no haya ranuras, que no nos quede demasiado flojo, para así evitar tanto la salida como entrada de partículas. Hay que ajustar la mascarilla a la cara y cubrir perfectamente tanto nariz, boca y mentón, y evitar tocarlo. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Todo lo contrario a lo que ya se mencionó. No utilizarlo si está dañado, si queda suelto, no quitárselo en casos donde haya personas a menos de 2 metros de distancia. También no utilizar el cubrebocas si te está dificultando la respiración. Y muy importante, no compartir el cubrebocas. A lo largo de la pandemia han surgido una infinidad de tipos de mascarilla, así que surge la cuestión de qué tipo de mascarilla es mejor usar. Aquí les presentamos las que se ven más frecuentemente, que son las de tipo N95 y las de tipo quirúrgico. Como vemos, ambas tienen una capacidad filtrante contra el virus proporcional del 95%. Tal vez el quirúrgico retiene menos bacterias, menos polvo, pero no le estamos pidiendo que realice esa función. Lo que queremos es evitar que las partículas del virus se propaguen. El N95 consta de 5 capas y el quirúrgico de 3. Y otro cubrebocas que se ha estado utilizando es el de tela. Como vemos aquí, no tiene una capacidad filtrante contra el virus, por lo que no se recomienda su uso. En caso de querer usarlo como un elemento decorativo, la práctica ideal es utilizar una mascarilla quirúrgica y por encima de este el cubrebocas de tela, y que una vez que se retire el de tela sea lavado inmediatamente para que no funcione como un fomite y vaya contaminando más objetos en nuestro hogar. Los cubrebocas nos ayudan a protegernos, pero como ya vimos, deben estar acompañados de otras medidas como las que se han estado mencionando para tener mayor efectividad. Entonces, dicho esto, la mascarilla ideal para el uso diario es la quirúrgica. Es tricapa, tiene un termosellado que está dado por el puente metálico que se ajusta a nuestra nariz, está certificado y para el uso diario resulta mejor porque es la mascarilla más económica. Otra medida de prevención es implementar la sana distancia.
Esta no es más que una medida social que reduce la frecuencia de contacto entre varias personas. Como ya vimos, las partículas infecciosas pueden llegar incluso a varios centímetros, así que entre mayor sea la cantidad de metros que estemos separados de una persona, menor es la probabilidad de que nosotros inhalemos partículas infecciosas. Ya pasando a qué medidas debemos implementar específicamente dentro del plantel educativo, hay que mencionar que es importante limpiar las superficies a usar frecuentemente. Si se llega a un aula y se utiliza, por ejemplo, una mesa, un escritorio, hay que desinfectarla antes de utilizarla y también ya cuando nos vayamos a retirar, porque como vimos puede funcionar como fomite. Hay que asegurar en todo el plantel la disposición tanto de agua, jabón y gel para la desinfección de todos los alumnos y fomentar en la medida de lo posible la sana distancia, el uso adecuado del cubrebocas y evitar aglomeraciones. No debe haber grupos de personas en los pasillos, debe haber un flujo constante. Sobre todo, no debe haber aglomeraciones si no se está procurando la sana distancia de al menos 2 metros. En la entrada del plantel va a haber un filtro que va a determinar qué persona puede ingresar y qué no, haciendo uso de preguntas y de desinfección de manos. Las preguntas de hecho se pueden contestar desde casa en una encuesta que está disponible en el sistema integral del TEC de Matamoros. Y estas van a ser 3 preguntas que consisten en si durante los últimos 14 días la persona ha tenido contacto con alguien probable o sospechoso de padecer COVID o que ya tenga alguna prueba diagnóstica positiva al virus, y también si presentó durante los últimos 14 días alguno de los síntomas afines a la infección por este virus. El responder estas preguntas va a dar un código que se va a presentar a la entrada. El código debe estar en verde para poder ingresar a la institución. Si está en amarillo o en rojo, se recomienda no venir porque no se va a permitir la entrada. En este caso, lo que se debe hacer es acudir a la institución de salud que te corresponde. Ya como medidas generales de prevención en la escuela, pues es importante tomar en cuenta que no se debe saludar de beso, mano o abrazo, no se deben compartir ni alimentos, bebidas y en general cualquier objeto de uso personal como celulares, plumas que pueden funcionar como fomites. Hay que procurar el lavado de manos frecuente, no escupir, no tocar los ojos y aquí también agregar no tocar nariz, boca, porque podemos infectarnos si nuestras manos están contaminadas. Mantener la sana distancia y en caso de que durante la jornada presentes algún síntoma, hay que informar de inmediato para aplicar medidas. Ya como medida final, si no lo has hecho, acude a vacunarte. A continuación, te invito a contestar el siguiente cuestionario que está dado en el link aquí debajo o escanea el QR que está disponible.